Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. En el video de hoy lo que vamos a ver es representación de puntos en el plano. ¿Bien? Arrancamos. Bien, perfecto. Para arrancar con lo que es la representación de puntos en el plano, lo que vamos a utilizar es un sistema de ejes cartesianos. Los ejes cartesianos, bien, son dos rectas perpendiculares que se intersectan en un punto, bien, en donde nosotros lo vamos a denominar origen de coordenadas. Bien, por otro lado vamos a tener dos rectas. Tenemos la recta horizontal, bien, que es el eje X, que recibe el nombre de eje de las abscisas, bien, y por otro lado tenemos lo que es el eje vertical, que es el eje Y, llamado eje de ordenadas. Bien, y para poder determinar un punto en los ejes cartesianos vamos a utilizar dos valores, bien, que van a formar un par ordenado. Por ejemplo, tenemos el punto O, bien, que está determinado por dos valores. El primer valor, bien, nosotros vamos a darle el valor de las abscisas, bien, y por el segundo lado tenemos el valor de las ordenadas. Bien, ¿qué significa eso? Que el primer valor me representa la coordenada de X y el segundo valor el valor de Y. Bien, entonces si yo quiero marcar el punto 0 o el punto O, en este caso va a ser cuando X vale 0 y vale 0. Ese punto, bien, es el punto de intersección entre ambos ejes, bien, a lo que nosotros habíamos llamado, bien, origen de coordenadas. Y ahora, si yo quiero marcar los siguientes puntos que tengo, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tomar los datos que tenemos. ¿Qué me dice el punto A? Que cuando X vale 4 y vale 1. Cuando X vale 4 y vale 1. Y eso me va a estar determinando el siguiente punto. La intersección entre los valores de 4 y de 1 me determinan el punto. Bien, ese punto, ¿cómo se llama? Va a ser el punto A. Bien, ahora, si yo quiero hacer lo mismo con el punto B, vamos a hacer, repetimos el procedimiento. Cuando, en este caso, X vale menos 2, bien, el valor de Y vale 3. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 3. Y en ese punto, bien, vamos a encontrar lo que es el punto B. Y ahora, si yo quiero marcar el punto C, me dice que cuando X vale menos 5, Y vale menos 1. Bien, entonces cuando X vale menos 5, Y vale menos 1. Ahí vamos a encontrar lo que es el punto C. Hacemos lo mismo con el D. Cuando X vale 2, Y vale menos 3. Cuando X vale 2, Y vale menos 3. Entonces, en ese punto va a existir lo que es la coordenada D. Bien, y por último, si yo quiero marcar lo que es el punto E, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar cuando X vale 0, cuando X vale 0, bien, y vale 4 positivo. Bien, y en este punto vamos a encontrar lo que es la coordenada del punto E. Y ahora, si nosotros prestamos atención, los ejes cartesianos, bien, me dividen al plano, bien, en que son 4 cuadrantes. Yo voy a tener lo que es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Bien, entonces, si nosotros prestamos atención, el punto A, bien, va a pertenecer al primer cuadrante. El punto B va a pertenecer al segundo cuadrante. El punto C va a pertenecer al tercer cuadrante. El punto D va a pertenecer a lo que es el cuarto cuadrante. Y por último tenemos el punto E. En este caso, el punto E está apoyado, bien, sobre uno de los ejes. Y en este caso, el punto E no pertenece a ningún cuadrante. Y ahora la representación de puntos en el plano, lo que nos va a servir a nosotros, bien, en realidad es para lograr una interpretación de gráficos. Bien, imaginémonos que ahora yo les dibujo el siguiente gráfico. Perfecto. En este ejemplo lo que hice fue hacer mejor dicho un gráfico, bien, en donde vamos a tener la siguiente situación. Tenemos una persona que sale de su casa, bien, y va a salir caminando a la casa de su abuela. Ahora, si nosotros prestamos atención, vamos a tener lo que son dos variables. En un caso vamos a tener la variable de eje X, que va a ser el tiempo basado en minutos. Y por otro lado, lo que tenemos es lo que va a ser el eje Y, bien, el eje vertical. Lo que me va a indicar va a ser la distancia que recorre esa persona, bien, en metros. Entonces, a partir de estos datos, nosotros lo que podemos hacer es interpretar la información que me da a mí un gráfico. Recuerden que si yo quiero ver un gráfico, bien, algo que tiene que ser fundamental es que esté aclarado las variables, bien, en este caso esta variable me está indicando el tiempo y por otro lado la distancia. Entonces, ¿qué significa? A medida que va pasando el tiempo, bien, va recorriendo una cierta distancia.
nosotros lo que vamos a ver es la información reflejada en este caso con la gráfica en rojo. Si nosotros tenemos que analizar lo que es el gráfico, podemos tomar en cuenta dos variables. Bien, va a ser una variable el tiempo y por el otro lado va a ser la distancia. En donde en este caso el tiempo, bien, va a ser la variable independiente de la situación. ¿Por qué? Porque a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros vamos a ir analizando la distancia que recorre. Bien, por lo tanto, el tiempo va a ser la variable independiente y así la distancia va a pasar a ser lo que es la variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Del tiempo. Entonces, a partir de esta variable, yo lo que puedo ver a partir del gráfico es que la persona, en este caso, que salió de la casa, bien, al instante 0 estaba a 0 metros. A los 2 minutos esa persona recorrió 100 metros, bien. A los 4 minutos esa persona siguió recorriendo la misma distancia, se mantenía la misma distancia, se mantuvo constante. Después, cuando pasaron 2 minutos más, aumentó la distancia, bien, en ese caso hizo 300 metros más, bien. Y a los 8 minutos llegó a los 500 metros de distancia. Bien, ahora, yo en esta situación lo que tengo es una gráfica donde es continua, donde la situación me figura toda de corrido. Puede parecer una situación como la siguiente. Perfecto. En este caso yo dibujé una gráfica donde hace referencia a la situación de una tienda de ropa. Bien, en donde nosotros tenemos dos variables. Por un lado vamos a tener lo que es la primera variable que me dice la cantidad de remeras, bien, y por otro lado tenemos la variable y, en este caso, que es el precio, bien, de las unidades. Por ejemplo, lo que podemos analizar nosotros son las dos variables: cantidad de remeras y precio. En donde vamos a tener la cantidad de remeras va a ser la variable independiente y el precio va a ser lo que es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el precio va a depender en este caso de la cantidad de remeras que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, si yo tomo una remera, bien, aproximadamente va a ser 500 pesos. Dos remeras van a ser 1000 pesos, tres remeras van a ser 1500 y así sucesivamente. Entonces la cantidad de remeras es la variable independiente, los precios la variable dependiente. Bien, entonces nosotros lo que podemos decir a partir de esto es que las variables, en este caso independientes, siempre van a estar formando parte del eje X, bien, y la variable dependiente va a formar parte del eje Y. Bien, si nosotros analizamos ambos gráficos, tienen una diferencia. En este caso la gráfica fue continua y en este caso la gráfica fue a través de puntos. Bien, ¿por qué sucede eso? Porque en este caso nosotros tenemos que el tiempo, bien, es continuo y vamos a ir tomando cada instante la cantidad de distancias que recorremos. Y cuando nosotros analizamos esta situación, nosotros estamos analizando la cantidad de remeras. Entonces, vamos a analizar una remera, dos remeras. No es que vamos a analizar a partir de una remera y media. Bien, esa es la diferencia entre ambas gráficas. Bien, bueno, esto fue lo que es cómo interpretar gráficos. Espero que se haya entendido. Chao, nos vemos.